Las 9:05 de la noche. Es la hora de la educación. Es la hora de los maestros, de los padres, de los alumnos. Es la hora entre ustedes y nosotros. Con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Agradecemos su sintonía. Si quiere participar, por favor llámenos al 1866-526-9026. También puede escucharnos a través de internet en wradio690.com. La educación. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa La Educación. Un programa que tiende a promover y a defender la educación pública y también a promover la necesaria unión y alianza entre padres, entre alumnos y entre maestros. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con una psicóloga, Venus Díaz, sobre un tema muy, muy importante, el tema de las relaciones afectivas y la necesidad de que cada vez entre los miembros de las familias estas relaciones se fortalezcan para tener familias funcionales y familias fuertes como centro, como pivote de nuestra sociedad. Bueno, pues ahora vamos a pasar con la psicóloga Venus Díaz, a quien ya tenemos en la línea. ¿Cómo está, psicóloga? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, aquí saludándote y vamos a desarrollar el tema contigo, esto de las relaciones afectivas. ¿Cómo puedes tú decirle a la gente qué son las relaciones afectivas y por qué la necesidad de fortalecerlas? Okay. Los vínculos afectivos entre padres e hijos es es el apego que se crea entre ellos, ¿no? Entre madres e hijos. Por lo regular es a quien se le apegan más los hijos. Y este viene a ser parte del desarrollo del infante. Y es muy importante satisfacer esta necesidad en el niño, porque si no, cuando llega a la edad adulta, entre joven y adulto, va a tener un aislamiento y una carencia emocional durante el trayecto de su vida. Y va a estar buscando en diferentes personas obtener ese vínculo. Y de ahí que hay hombres, por lo regular, más que las mujeres, que tienen una pareja y otra pareja y otra pareja, porque no encuentran ese vínculo que no se formó cuando eran niños, durante la infancia. Y pues tenemos diferentes tipos de vínculos también, ¿verdad? Y pues entre ellos está el de afecto, de seguridad. Se da más o menos a la edad de cuando de 0 meses a 2 años, más o menos. Es cuando formas este vínculo. Se inicia, por ejemplo, cuando el niño que juegas con el bebé, que te vas, te escondes, como la frase esa de ¿dónde está bebé? Y el niño se siente seguro al volverte a ver. Entonces es muy importante, porque cuando ya se entra a la edad preescolar, se crea una relación íntima y más relajada. Entonces eso le permite crear relaciones sociales con los compañeros más fuertes y más seguras. Luego tenemos el vínculo de evitación. En este caso... ¿El vínculo de qué? Evitación. Sí. De evitar. Ajá. O para evitar. Para evitarlo. Se da mucho con los niños de guardería, con los niños que no conviven mucho con la mamá o con el papá, ¿verdad? En este caso. Y cuando el niño es devuelto a casa, que ya viene a casa nuevamente, no hay ese vínculo. Entonces se evade a la mamá, no hay el juego del coqueteo con la madre. Y, por ejemplo, cuando el niño llega a la edad escolar, hay una relación muy, muy corta. Se relaciona lo menos posible con los padres y se tiende a ignorar mucho lo que los padres dicen. Y ahí surgen los problemas de conducta, porque al no haber un vínculo afectivo bueno, el niño no responde a los estímulos que el padre le da como de educación para que el niño entre en los cabales, por llamarlo de alguna manera. También tenemos, ¿sí?
Perdone su nombre nuevamente. Venus Díaz. Ah, señora Venus, o como le llaman, señorita Venus, yo soy maestra de preescolar y yo pienso que es muy interesante lo que usted está diciendo. Nada más que de cierta manera yo he podido comprobar, no soy ninguna experta en esto, pero he podido comprobar que también dice mucho la manera de ser del maestro con el niño. Y nosotros como maestros no queremos que el niño pierda o trate de evitar a los padres. Al contrario, queremos nosotros reforzar esa relación que existe entre los padres y de cierta manera con los maestros. Yo trabajo especialmente con niños de 2, 3 años, he estado trabajando mucho tiempo, y con niños de hasta 5 años. Y es cierto, muchas veces es el ambiente que se respira en el salón de clases, la manera de ser de los maestros, las que ayuda a apoyar esta situación a favor y muchas veces en contra de la misma criatura con los padres. Psicóloga Venus, pero tú estabas haciendo la exposición de tu tema. Continúa, por favor. Ok, comentando un poquito acerca de lo que dice ella, les comentaba al inicio que es importante que el niño cree estos afectos, vínculos afectuosos con los padres, porque si no, él lo va a buscar, de alguna manera lo va a buscar. Y lo va a encontrar en el maestro o maestra, lo va a encontrar con las personas que estén a su cargo, lo va a encontrar con la persona que esté en guardería, etcétera, con quien los cuide. Continuando, tenemos también el vínculo que es desorganizado y desorientado. Estos muestran comportamientos muy contradictorios. Hay veces que el niño va a estar apegado con la mamá, hay veces que no la va a querer ni ver. Y esto, al final, cuando ya el niño entra en la edad preescolar, van a tratar de controlar a los padres, y es aquí donde el niño, que le llamamos el niño que hace berrinche, el niño que quiere llamar la atención, van a ser niños muy impredecibles, que no sabemos cómo tratarlos, que no sabemos cómo decirle que se siente hacer su trabajo, porque son niños que no crearon un buen vínculo. Y pues algunas sugerencias para mejorar la vinculación entre padres e hijos. Pues lo principal es saber escuchar a nuestros hijos. Es la mejor base para que crezcan emocionalmente fuertes y reducir los miedos y las conductas desadaptadas a partir del reforzamiento de la propia seguridad en el niño, ¿no? Crear niños seguros de sí mismos, que no tengan temor. Y también es importante hacer una empatía parental. Es decir, a veces nosotros creemos que los niños no sienten, ¿no? Ay, está chiquito, no, sus problemas no son como los míos. Pero no es cierto. Entonces es bueno percibir los signos emocionales del niño, porque a través de ellos manifiestan sus necesidades de atención. Y obviamente pues saberles dar una buena respuesta, una respuesta adecuada a esa necesidad que él está pidiendo. Otra sería aprender a hablar de nuestros sentimientos y emociones, es decir, enseñarle a los niños cómo identificar sus emociones para así que el niño las pueda canalizar y las pueda expresar de una manera debida. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hacemos es que el niño cuente sus experiencias en el día, y fundamentalmente hacerle hincapié en cómo se sintió en esas situaciones, es decir, alegre, triste, enojado. Y con estos recursos que el mismo niño nos da, irle construyendo una personalidad sana. Decirle, ok, cuando te sientas enojado, puedes actuar de esta manera. Cuando estés triste, puedes actuar de esta manera, dependiendo de la personalidad del niño. Muy importante también ser coherentes y predecibles, es decir, si yo quiero que mi hijo tenga una conducta adecuada, entonces yo tengo que ser el ejemplo, porque a veces exigimos a los hijos comportamientos o actitudes y al final de cuentas son contrarias a las de nosotros. Entonces creamos niños con dudas y con mucha desorientación, porque están aprendiendo a forjar su carácter y dicen, bueno, mi mamá me dice que obedezca, pero yo oigo que le grita a mi abuela. Entonces, ¿cómo? ¿De qué se trata?
y entonces ahí se pierde un poco para poder disciplinar a esos niños. También es fomentar los estilos democráticos donde el niño participe dentro de las reglas que se establecen en casa, siempre y cuando que los padres pues crean que las reglas son las adecuadas y que consideren que esas son las que se deben de seguir. También incrementar los tiempos de ocio juntos, es decir, buscar cómo mejorar la calidad de ese tiempo, porque a veces que estamos con nuestros hijos, pero el niño está sentado en un lado de nosotros en su mundo y nosotros haciendo nuestras cosas. Entonces, es importante en esos tiempos de ocio implementar juegos familiares, la lectura, sobre todo para los más pequeños, hablar de temas de interés para los adolescentes. Y estas actividades nos ayudan a potencializar los lazos afectivos entre la familia. No sé si tengan alguna pregunta. Pues yo creo que tú todo lo que estás diciendo es en extremo importante, porque es tanto como crear las condiciones para un sano desarrollo del niño, y realmente lo que tú dices son puntos tan destacados que se necesita un tratado para irlos desarrollando, desmenuzándolos punto por punto, para hacérselos llegar a nuestra gente. Yo creo que esto es tan valioso, que, como dicen, infancia es destino. Entonces, bueno, como una manera de que las personas que están escuchando vuelvan a escuchar, incluso tomen nota de lo que acabas de decir, yo quiero hacerles saber a nuestra gente que pueden, a partir de mañana, al mediodía, lo que está diciendo la psicóloga Venus Díaz, lo pueden ustedes escuchar en nuestra página en Facebook, que es www.facebook.com/laedus, y ahí van a escuchar este programa y sobre todo el segmento de la psicóloga Venus Díaz. Maestro Noguera, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, Venus, te tengo una pregunta. Yo sé que lo que estás diciendo es perfecto, así como decía Paco, y la manera como lo pusiste me parece fantástico, sí. Pero un problema que tenemos aquí en la comunidad latina es que generalmente los dos padres trabajan y los dos padres no tienen tiempo, aunque quisieran, ayudarle o darle atención a sus hijos. ¿Cómo vos podrías sintetizar todo esto y dar un remedio, tratar, yo sé que no tenés la respuesta quizás, pero dar un consejo en que los padres te puedan escuchar y decir, wow, yo pudiera hacer eso, aunque sea porque yo trabajo, tengo dos trabajos y la mujer también tiene que trabajar acá? ¿Qué podrían hacer dos personas que tienen hijos y que trabajan y que tienen que ir a la escuela también ellos mismos para aprender inglés? ¿Qué podrían hacer? Sí. Yo creo que lo principal que es bueno saber es evitar los sentimientos de culpa, porque luego como padres precisamente ausentes, no por gusto, sino por necesidad, nos sentimos culpables, y entonces permitimos que el niño darles todo. Si el niño quiere hacer esto, que lo haga, porque pobrecito, siempre está solo y yo no estoy. Ese sería el primer punto, evitar los sentimientos de culpa. También son rutinas a veces muy marcadas y hacemos lo mismo siempre y siempre. Entonces, en base a esto, permitir distribuir el tiempo de una forma equitativa, decir, bueno, si voy a trabajar de 8 a 8, me queda de 9 a 10, porque a lo mejor hacen una hora de trabajo. En ese tiempo voy a meter un poquito de convivencia sencillita, ¿no? Como cómo te fue, o sencillo. Hay un ejercicio muy bonito en terapia que usamos para crear ese vínculo, que es al momento de acostarte, bueno, de que la madre vaya a acostar al niño, recargarlo en su pecho y decirle que escuche su corazón y que ese latido del corazón va a estar ahí con él siempre. Entonces, esa frase el niño la interioriza y crea un vínculo. Es muy sencillo, no se lleva mucho tiempo y es de mucha ayuda para el niño. Con niños más grandecitos en la adolescencia, sería si se pudiera mantener la comunicación a través del teléfono, ¿no? Del celular, y estarlo llamando para saber cómo están, cómo les fue en la escuela, si ya comieron, etcétera.
pareciera ser que son, a veces los adolescentes dicen, ay, es que mi mamá es muy metiche, es que mi mamá me quiere tener controlado. Pero al término de, cuando ellos ya crecen un poco más, dicen, qué bueno que mi mamá me habló, qué bueno que mi mamá estaba ahí para saber cómo estaba yo, si había comido, si no había comido. Quisiera interrumpirte por un momento. ¿Qué papel negativo juega la televisión en todo esto de la comunicación ahí, precisamente en ese momento? Yo creo que mucho. Juega un papel bastante negativo porque desafortunadamente ahorita la televisión tiene mucha programación no apta para pequeños ni para adolescentes, ¿verdad? Lamentablemente vamos muy avanzados en esto. Y a veces el tiempo no nos permite hablar con nuestros hijos de ciertos temas. Y la información que nos dan en la televisión es meramente mercadotécnica para poder vender productos. Te arrebata a los hijos la televisión, ¿sí? Sí. Entonces, pero tampoco, si somos padres ausentes porque trabajamos, no podemos poner a decir, ¿sabes qué? No quiero que vea la televisión, porque a lo mejor es el único entretenimiento que tiene el niño, porque no los podemos dejar que salgan a la calle porque les puede pasar algo. Entonces sí es bueno a veces es importante tener en casa una hoja, una lista con las reglas, y que esas reglas, es muy importante que en cada hogar haya reglas, y que dentro de esas reglas se establezcan ver la tele determinado tiempo. Y pues tratar de seguirlas, y si se cumplen, pues dar algún estímulo para que el niño o el adolescente trate de cumplir esas reglas. Oye, psicóloga, aquí Angélica García quiere hacerte una pregunta. Buenas noches, psicóloga, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Bien. Yo tengo tres hijos, uno de 21, una de 13 años y uno de 5 años. Y es bien difícil con las edades, porque si el grande hace algo, el chiquito lo quiere hacer, o si la de en medio lo quiere hacer, él también. Entonces, ¿qué consejo nos puede dar eso? Porque normalmente, si tú le dices al chiquito que no, él se pone y hace sus berrinches, y si le das time out, ¿es bueno o es malo? Es bueno dar el time out. Y dentro de esas reglas que yo les comentaba ahorita, hay que especificar. Porque es muy cierto que cada uno es diferente edad y tienen diferentes necesidades. Entonces, es bueno darle el tiempo fuera, y cuando termine el tiempo fuera explicarle por qué le dieron ese tiempo fuera. Es importante también, cuando se establezcan las reglas, sentarse la familia y decir, ok, esta regla en general, por ejemplo, que recojan sus cosas que tiran, va para todos. Pero, por ejemplo, Juanito, que es el niño más pequeño, se va a encargar de sacar las basuras chiquitas. María, que es la del medio, que es un poco más grande, se va a encargar de sacar el bote pesado hacia afuera. Y Roberto, que es el más grande, se va a encargar de hacer una tarea más pesada, más adecuada a su edad. Buena idea. Y explicarles por qué se delimitan así. Entonces, si Roberto, que es el más grande, y hace una tarea más pesada, obviamente va a tener una gratificación más grande, que es hacer esto. María, como todavía es un poco más pequeña y hace un trabajo menos pesado, entonces tiene derecho a hacer esto. Y Juanito, como es un niño más pequeño, entonces puede hacer esto. Cuando Juanito cumpla 21, entonces va a poder hacer lo que hace Roberto. Mientras tanto, así son las reglas y así se tienen que seguir. Y sobre todo ser muy determinantes. Que no porque me hagan el berrinche y porque me da vergüenza decir, ok, hazlo. Tienes que ser muy firme en esas cuestiones. Muchas gracias. A ver, aquí Eloísa Amador, estudiante. Eloísa. Buenas noches, doctora. Nada más le quería dar las gracias por todos los tips, porque yo sé que esos tips son muy importantes. Desde que una notita en el sándwich de que tengas un buen día te queda por toda la vida, ¿verdad? Pero quería saber si nos puede dar un tip hacia los de padres
de padres hombres a mujeres o a sus hijas o a hijos, porque yo he visto que muchas veces los padres no tienen una buena comunicación, los padres hombres hacia los hijos, y muchas veces yo he visto como ahorita en mi edad que muchas de las mujeres, muchas de las muchachas andan con hombres más grandes que ellas porque sienten ese vacío de no tener ese padre o ese afecto de un padre. Es que no sé si nos puede dar un tip de cómo los padres hombres nos pueden ayudar a los hijos. Pues yo creo que serían los mismos, nada más que desafortunadamente a veces el hombre tiene su rol de proveedor y cree que ese es el único rol que debe de cumplir y pues está en ese error, ¿no? Podrían realizar tareas juntos, tareas que, por ejemplo, si el papá le gusta el fútbol, entonces traer a sus hijos y fomentarles encontrar una cosa en común que el padre disfrute hacer y que al mismo tiempo pueda contagiar a los hijos, y eso les va a crear un vínculo, porque entonces va a haber una identificación. Entonces se va a sentir identificado, va a decir, entonces yo a lo mejor soy como mi papá, porque si a mi papá le gusta el fútbol y a mí también, entonces ya ahí encuentran algo similar, y esa cosita tan sencilla va a hacer que el niño o la niña tenga un poco más de comunicación por el padre a través de ese gusto en común. Yo te diría que Sí, dime, adelante. Que sería por lo pronto realizar tareas en conjunto. Por ejemplo, los quehaceres del hogar, ya si no practican algún deporte, entonces un día de domingo que tengan libre, que se pongan a limpiar muy, muy a fondo el hogar, tratar de juntar con la persona que tú quieras crear ese vínculo, si es tu hija con su papá o tu hijo con su papá, decirle, pégate con tu papá y ayúdale en lo que pueda. Previamente hablar con el papá y decirle, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en esto, y entonces poder incluir al niño o a la niña o al adolescente. Bueno, ya para la última pregunta de parte de Benjamín Reyes. Benjamín. Buenas noches, psicóloga. Sí, buenas noches. Benjamín Reyes. Mire, yo tengo un pequeño problema, porque mi hijo tiene 14 años, mi hija tiene 13 años, pero por ejemplo, mi hijo quiere salir a jugar fútbol conmigo, pero mi hija no le gusta, y mi hija quiere ir a dar la vuelta al mall, mi hijo no le gusta, entonces ahí estoy entre, si voy con uno, la otra uno se enoja, y así estoy. ¿Qué me recomienda o un tip? Ponte a jugar la comidita de las muñequitas con la niña. Sí lo hago, pero ¿y el niño? Darle su espacio a cada uno. El niño que sea el mesero. Si juegan la comidita, que el niño sea el mesero. Ahí está, ya ven. Ya está el asunto arreglado. No, él quiere ser el invitado. Sí. No, afortunadamente tenemos 7 días de la semana y un día usted puede hablar con los dos y decirle, okay, lo que me acaba de mencionar a mí, si a ti no te gusta el fútbol y a ti no te gusta ir al mall, entonces, ¿qué les parece si este día voy contigo al fútbol y este día vamos ella y yo al mall? Y cuando usted esté con el niño jugando fútbol, platíquele cosas divertidas que ha visto en el mall. Entonces el niño va a crear un cierto interés para ver si es cierto lo que su papá dice. Y viceversa, a la niña platíquele cositas que pasan cuando juegan fútbol. Entonces, hasta por pura curiosidad, la niña va a querer ir al fútbol. Y al ver que hay diversión, que hay risas, entonces se va a interesar por eso. Y ahí van a empezar a querer hacer las cosas juntos. Muy bien. Psicóloga, pues no sabes cuánto te agradecemos. Este tema que tú estás abordando es realmente apasionante. Es apasionante porque es trascendente para nuestra comunidad, porque yo veo cada vez que los chavos están muy desligados de la familia. ¿No es así, Juanita? Sí. ¿Verdad? Por desgracia. Sí. Aquí como que no tienen apego a los padres y a las madres. Y ellos más bien sustituyen a la familia con los amigos, y muchas veces los amigos no son amigos de bien, que les gusta la vagancia, que les gusta el alcohol, que les gustan las drogas y la vida ingobernable. Entonces es un tema apasionante y realmente, psicóloga, ojalá y pudieras compartir toda esta sapiencia que tienes más seguido con nosotros. Te lo vamos a agradecer, la comunidad lo necesita. Sí, nada más para cerrar, quiero mandarle un saludo a mi hijo, ahorita que hablamos de vínculos familiares, porque si no me va a dejar
Habla. Decirle que lo amo. Eliu, te amo. Muy bien, muy bien. Psicóloga Venus para Díaz. cerrar, ¿Cómo sí, se llama me tu gustaría hijo? nada más- ¿Cómo se llama tu Se hijo? llama ¿Dónde está Eliu. tu hijo? Está aquí escuchándome. Se llama Eliu. Liu. Pues le mandamos un saludo a Liu también. Y Liu, pórtate bien. Ahí tienes el mejor ejemplo en casa para ser un niño triunfador, un niño integrado a la familia y un niño que tengas una productividad muy alta en el curso y transcurso de la vida. Un abrazo, abogada. Muchísimas gracias. Para cerrar, me gustaría decirles una frase, nada más para cerrar. Adelante. El éxito como personas de nuestros hijos en un futuro no dependerá de lo que les hemos podido dar materialmente, sino de la intensidad y calidad de las relaciones afectivas que hemos sido capaces de construir con ellos desde la infancia. Muy bien. Vale, Muy bien. hasta luego. Muy bien. Porque esto de infancia es destino, es una verdad, como decimos en el rancho de Aquilo. Bueno, la psicóloga Venus Díaz. Juanita Ramírez. Juanita, ¿cómo está? García, ¿qué te pareció esta? Fabulosa, ¿Ya? fabulosa.